Pagona Katsuinis, mujer muy devota, tenía 22 años y vivía con su marido. Pagionitis, en un ático de Stand Park en Nueva York. Todas las noches decía sus oraciones ante una reproducción de color de 15 por 20 centímetros de un icono de la Santísima Virgen. La noche del 16 de marzo de 1960, Pagona Katsounis se asustó, pues mientras decía sus oraciones, la Virgen empezó a llorar y ahora el cuadro estaba húmedo de sus lágrimas. Pagona llamó a su marido y Pagionitis Katsounis vio también las lágrimas. Cuando George Papadias, párroco de la iglesia ortodoxa rusa de St. Paul en Hempstead, en Nueva York, respondió esa noche al teléfono y escuchó la petición de ayuda y aconsejó de aquellos dos miembros de su congregación. Sintió a la vez preocupación por ellos y por el posible fraude. Cuando llegué, contaba, una lágrima de se estaba secando bajo el ojo izquierdo. Después, a punto de terminar las oraciones, vi cómo brotaba otra. Empezó como un pequeño glóbulo de humedad en la comisura del ojo izquierdo y lentamente resbaló por su cara. Para George Papadias, lo que acababa de ver era un milagro. Durante la semana siguiente invadieron el hogar de los Kautsonis 4,000 personas y reporteros de todos los periódicos de Nueva York. La Virgen continuó derramando copiosas lágrimas durante toda la semana. Para el joven matrimonio, cuyo pequeño apartamento estaba ahora constantemente invadido, la vida se hizo insoportable. El 23 de marzo el ícono fue llevado a St. Paul para su custodia y para poder aliviar a los Kautsonis de tanta publicidad, aunque para entonces ya había cesado el llanto. A diario acudían 3,500 personas a St. Paul para rezar ante la Virgen Milagrosa, cuya imagen había sido entronizada en el altar con autorización del arzobispo Jacobos, cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa en toda América. Esta fue la historia de el llanto del ícono, como es historia muy peculiar, igualmente como la anterior. Y, y pues la verdad tuvo el respaldo de muchas personas porque como dice, fueron 4,000 al principio personas las que se reunían en este apartamento. O sea, no imagino cómo entraban a ver 4,000 personas Pues sí, entraban y a esta salían. Pobre persona. de las personas que vivían ahí. Porque obviamente pues no fue algo que pudieran Ajá, controlar o no, que y aparte, hicieran... negocio. ajá, O sea, como que ahí es un poquito más creíble porque no hicieron, no lucraron con la imagen. Hubiera sido así como que lucraban con la imagen. Entonces, sí hubiera estado como menos creíble porque hubieran tenido beneficios. ajá, y pues igual no se le da explicación a cómo surgieron estas lágrimas después de que todas las noches recibía oraciones de esta persona. Exacto. Y además, ¿por qué? Si en el caso de cómo, si ya sabe cómo surgían estas lágrimas, ahora ¿por qué? Porque al principio podrían haber dicho que la humedad, ¿no? A lo mejor tenía la Ajá, humedad y que pues ahí hacía como que las gotitas sudara y que eso. Pero pues no era el caso porque tantas personas que lo fueron a que visitar, lo ¿no? fueron a visitar exactamente. Entonces, pues, una de esas 4,000 personas que iban diariamente se Algunas hubiera iban nada dado más cuenta. por, yo creo que algunas no iban como creyentes, sino nada más por morbo de ver si sí o no o cuál era el truco. Y esas personas son las que en algún momento pudieron haber terminado darse Desmascarando. cuenta, ajá, qué es lo que iba a suceder, pero pues no pasó nada, nada Sí. de eso. Un pequeño paréntesis que no tiene nada que ver, pero quería resaltar que los nombres están muy graciosos. En esta historia sí, la verdad que sí. A lo mejor pues puede que signifique algo, Algo significa. ajá, pero pues no sabemos. Y ahora vamos con esta historia que tiene como título Un mago encuentra la horma de su zapato. Pongan mucha atención.
Howard Thurston fue uno de los magos más famosos de su tiempo y como la mayoría de ellos, sabía lo fácil que es hacer creer al público las historias de fenómenos paranormales a que daban lugar los numerosos mediums de la época. De esos mediums, pocos tan discutidos como Eusapia Palladino, una italiana cuyo debut en los Estados Unidos había sido preparado por el Dr. Hereward Carrington, notable investigador de la parapsicología. Eusapia había ya sido denunciada como fraudulenta por profesores de la Universidad de Columbia. Se dijo que recurría a trucos cuando le fallaban sus dotes, pero Carrington estaba convencido de que podía llevar a cabo realmente actos sobrenaturales y se ofreció a probárselo al escéptico Thurston en una sesión privada que se celebraría en la habitación de Eusapia. Thurston describió así lo que observó. Sin otras expectativas que la historia del fraude y su denuncia, llegué con mi esposa al hotel. Eusapia nos hizo esperar y mi mujer y yo aprovechamos la oportunidad para hacer un completo examen de la habitación, pero nuestra búsqueda no dio resultado. No encontramos nada ni remotamente sospechoso. Yo examiné en particular la mesa que iba a utilizar. Sometí a escrutinio cada centímetro de esa pieza de mobiliario. No recuerdo haber visto nunca un objeto más inocente. Cuando llegó, Eusapia Palladino parecía completamente agotada. Tenía los ojos vidriosos, la cara de una palidez no natural y le sudaban las manos. Se encendieron más luces y comenzó la sesión. No creo que nunca en la historia haya tenido un mago escéptico el privilegio de contemplar lo que yo vi después. Vi a Eusapia poner sus manos sobre aquella mesa que yo había examinado tan cuidadosamente. Vi la mesa levantarse y flotar sin nada que la sostuviera en el aire. Y mientras permanecía allí, me puse de rodillas y di vueltas a su alrededor buscando en vano alguna explicación natural. No la había, ni alambres, ni soportes, ni palancas, nada, excepto algún poder oculto que yo no podía adivinar. Me sentía herido en mi orgullo. No estaba dispuesto a renunciar a mi fe en el racionalismo. Pedía más pruebas y la extraña mujer aceptó con una complacencia desconcertante. Mi esposa le sostuvo los pies, yo le sujeté los brazos e incluso entonces, así presa y custodiada, la mesa volvió a levantarse. Cuando finalmente volvió a caer de golpe al suelo ante mis ojos, yo era un escéptico derrotado. Palladino me había convencido. No había engaño en lo que había mostrado. Si después de leer lo que acabo de escribir de esa aventura en un reino donde mi magia no pueda penetrar, el lector duda, no de mi palabra, sino de mis dotes de observación, permítame decirle esto. Mi carrera ha estado dedicada sin desmayo a la magia y el ilusionismo. Creo que comprendo los principios a que obedecen todos los trucos conocidos. Estaría dispuesto a ir al otro extremo del mundo con tal de presenciar uno que no pueda explicar. Cada vez que acudo a una sesión, concentro todas mis facultades en el medium, alerta a la menor prueba de engaño. Estoy dispuesto a jugarme mi reputación como mago a lo que esa medium nos mostró. Era auténtico. Insisto en que esa mujer nos mostró una auténtica levitación, no mediante trucos, sino con ayuda de una fuerza desconcertante, intangible e invisible, que irradiaba de su cuerpo y sobre la cual ejercía un control temporal y agotador. Y esta fue la historia de el mago que encuentra la horma de su zapato.